Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a continuar con nuestra última clase del semestre. Y digo última clase no porque se vaya a acabar ya, sino porque lo que nos queda de clase tiene que ver con temas de evaluación. Este es el último tema que vamos a revisar el día de hoy. Em, este tema en particular es un tema que he estado considerando si dejarlo o no dejarlo en la clase usualmente. Y es que sé que ustedes también, además de estas clases y demás, tienen la clase de neuro. Y en esa clase creo que revisan bastante de estos diagnósticos. Sin embargo, pues siempre he preguntado en todos los semestres si están de acuerdo con que dejemos esta clase o no. Y la mayoría de veces me han dicho que sí. Entonces, aquí lo que queda es que sean ustedes los que me digan si después de esta clase les parece que el contenido es redundante, que ya lo conocen y demás. Simplemente díganmelo y efectivamente lo cambiamos por otro tema. O si les parece que todavía deberíamos dejar esta clase aquí en este seminario. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar para cerrar el semestre pues con trastornos o diagnósticos del final de la vida, ¿cierto? Del final de la vida de un ser humano, donde se presentan usualmente en adultos mayores. Hoy vamos a hablar de diagnósticos o trastornos cognitivos. Entonces, por supuesto, cuando estamos hablando de diagnósticos cognitivos, pues por supuesto la característica principal de esos diagnósticos cognitivos es que afectan los principales procesos cognitivos, el tema de memoria, atención, percepción y pensamiento. Ya desde ahí usted comienza a darse una idea de qué tiene que ver esto, por supuesto, y ves que obviamente el tema de problemas cognitivos es bastante relevante en nuestro quehacer como psicólogos, ¿no? Es muy usual que nos encontremos consultantes con alteraciones de procesos cognitivos y pues obviamente vale la pena tener claro qué es lo que hay que hacer o cuál es el diagnóstico, cómo diferenciarlo y demás. Entonces, por un lado tenemos el tema del delirio. El delirio, en este caso nos referimos a una conciencia alterada con la reducción en la habilidad de focalizar, sostener o cambiar la atención. Y aquí, por supuesto, pues yo me imagino también que ustedes recordarán algo que hablamos en la parte de trastornos psicóticos que tenía que ver también con el delirio en ese momento, y aquí vamos a tener cosas distintas, vamos a tener cosas diferentes. En este delirio en particular nos referimos a una alteración de conciencia. De hecho, en inglés es más fácil la diferencia, porque este delirio en inglés se denomina delirium, con M, delirium. Y el otro delirio, el de psicóticos, en inglés es delusions, delusional, ¿sí? Entonces, en ese caso estamos hablando de dos palabras que son distintas y que en inglés es fácil diferenciarlas, pero pues en español es un poquito más complicado porque son muy, muy parecidas. Entonces, para que les quede un poquito más fácil, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de delirium, con M, en el latín, y cuando leemos de delirio en el trastorno psicótico, estamos hablando de delusion, como una delusión, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, estamos hablando aquí que esto es un episodio donde se altera la capacidad de focalizar, sostener o cambiar la atención, que a la persona le cuesta un montón o focalizar su atención, o sostener la atención, o cambiar la atención a diferentes estímulos. Que hay un cambio también en la cognición en términos de memoria, desorientación o alteración del lenguaje, y que ese desarrollo de esa alteración perceptual no es explicada por una demencia preexistente, actual o en desarrollo. Es decir, aquí comenzamos a hacer nuestro primer diferencial. Los delirios son distintos de las demencias. Una cosa es un episodio de delirio, otra cosa es un tema de demencia. Si la persona tiene demencias, no tiene delirios, ¿sí? El hecho de que tenga delirios eso implica que es una cosa aparte. Es algo parecido a lo que ocurre en el trastorno de personalidad, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que la persona está deprimida, pero tiene un diagnóstico de personalidad límite, entonces esa tristeza tiene que ver con el trastorno de personalidad y no necesariamente con un tema de un diagnóstico aparte. Aquí pasa lo mismo, este delirio es una cosa aparte, el tema de demencia, y lo menciono porque obviamente estos dos van a tener unos síntomas muy parecidos, muy similares, y entonces hay que tener claro cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y esta alteración se desarrolla en un corto periodo de tiempo, de horas a días, y tiende a fluctuar durante el curso del día. Este es otro de los criterios diagnósticos donde vamos a diferenciar, de hecho para mí es el más importante, para diferenciar entre un delirio y un problema de una demencia. Y es que cuando hablamos de un delirio estamos hablando de un periodo corto de tiempo, de horas a días. Una persona con demencia va a tener ese problema pues por el resto de lo que le queda de vida durante meses y años, ¿sí?
y tiende a fluctuar durante el curso del día. ¿Eso qué quiere decir? Que la alteración de memoria o el tema de atención en estos personajes cambia en diferentes momentos del día. Hay momentos del día donde es más fuerte, donde es más marcado, hay otros momentos donde no es tan fuerte, no es tan marcado. Entonces, quiero que tengan en cuenta sobre todo este último criterio para hacer esa diferenciación entre demencia y delirio. Además de eso, también tenemos evidencia, a partir de la historia clínica del personaje, que hay alteraciones causadas por consecuencias fisiológicas directas de una condición general médica. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que ocurrió un ACV, ocurrió un trauma, ocurrió un tumor, ocurrió una fiebre, ocurrió una inflamación de las meninges, una meningitis, bueno, qué sé yo, ocurrió una condición médica que genera los síntomas del delirio, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que asegurarnos de rastrear que el delirio tenga que ver con alguna condición médica que esté presentando el consultante en este momento. Eso es nuevamente otra situación importante, otro criterio importante para diferenciar entre este delirio y un problema, por ejemplo, psicótico o un problema también de demencia. Y tiene que ver con que este delirio tiene que ver más con condiciones médicas que generaron eso, como por un tema de quimioterapia o un cáncer, que generan este tipo de síntomas y no por otras condiciones médicas mucho más grandes o mucho más complejas. Entonces ahí estamos hablando de ese delirio. Usualmente, ¿en dónde se presenta el delirio? Pues se presenta principalmente en adultos mayores, teniendo en cuenta pues que el cerebro de ellos, el sistema cardiovascular puede estar un poco más debilitado, entre comillas, pero pues se presenta más en adultos mayores. En personas que pasan por procedimientos médicos, claro que sí, desde, hermano, una anestesia local porque le van a hacer algo en la muela, hasta una operación de corazón abierto o una operación de cráneo abierto. Personas que pasen por procedimientos médicos pueden estar en mayor vulnerabilidad para desarrollar este problema. Y pues básicamente porque hay mayor probabilidad de que pueda pasar algo en términos del cerebro, que suba una burbuja, que se genere un daño, que ocurra una isquemia porque bloquearon el flujo sanguíneo, bueno, porque ocurren diferentes eventos que puedan generar algún problema en términos cerebrales. Pacientes con cáncer, ya lo mencioné, ya sea porque el cáncer esté ubicado cerca o esté hecho de material neuronal, ¿sí? O puede pasar porque también en medio del tratamiento del cáncer, el tema de la quimioterapia y la radioterapia, por supuesto, altera la función cerebral y en ese caso estamos hablando también de consultantes que están en vulnerabilidad para desarrollar este delirio. En pacientes con SIDA, yo creo que todos tenemos claro que en el caso de un paciente infectado con VIH, el paciente con VIH no se muere de VIH, sino que su sistema inmune se depleta completamente y eventualmente termina muriéndose de una infección en un dedo o de una gripa o algo parecido. En este caso, la demencia, hay una demencia específica generada por el virus en concreto, ¿sí? Eso ahorita lo voy a mencionar. Y al principio tiende a mostrarse con algunos episodios de delirio generados por el SIDA, por el síndrome. Y no tiene nada que ver el tema de otras condiciones o el tema del sistema inmune, sino como parte del mismo síndrome pueden ocurrir episodios de delirio. Entonces también ténganlo en cuenta porque se presenta un montón. Y en niños puede ocurrir que también en caso de fiebres, infecciones, golpes, problemas vasculares y demás. Entonces si se dan cuenta, la vulnerabilidad frente a estos problemas de delirio son más bien en una figura de valle. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los más vulnerables están al principio de la vida, en la mitad de la vida baja la vulnerabilidad y vuelve a subir la vulnerabilidad al final de la vida. Por eso estoy diciendo que es una figura de valle, una figura en V. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta las poblaciones más vulnerables para desarrollar este problema de delirio. Entonces, pues obviamente uno, el tema de la edad, lo que acabo de mencionar, los más vulnerables son los que están al principio de la vida y al final de la vida. Dos, les va a pasar a muchos ahorita en el tema de época de parciales y demás, si no es que les está pasando ya ahorita en la época de cuarentena, ¿no? El tema de la deprivación de sueño, sabemos que personas que duren mucho tiempo sin dormir, personas que duren demasiado tiempo con alteraciones de sueño, son personas que van a tener dificultades más adelante y su cerebro va a comenzar a mostrar
problemas porque comienza a funcionar de manera inadecuada. Sabemos que el insomnio después de varios días puede llegar a ser letal, en el sentido completo de la palabra. Es decir, cuando una persona me dice, un paciente me dice que tiene insomnio, realmente el insomnio no es tan insomnio, es decir, me dice no dormí nada en toda la noche, pero resulta que sí durmió en la noche, o sea, se durmió como a las 4 de la mañana, durmió unas 3 4 horas y se levantó a las 3 4 horas, eso no es insomnio completo, es decir, sí durmió mal, no fue satisfactorio y demás, tiene problemas de sueño, pero no es insomnio completo. Para que ocurra insomnio completo, estamos hablando de que la persona esté despierta todo el tiempo, que no duerma ni 15 minutos, ni media hora, ni una hora, sino que no duerma nada. Y cuando hablamos de insomnio completo, ahí en ese caso podemos mencionar que eventualmente puede ser letal. Entonces, obviamente esa privación de sueño, gente que no duerma bien, gente que por su trabajo, por sus temas de vida, no esté funcionando muy bien en términos de sueño, en ese caso tiene a tener vulnerabilidad para esto porque tiene problemas cerebrales. La inmovilidad, en este caso nos referimos a consultantes que por X o Y motivo tengan que estar quietos porque tuvieron una lesión en médula y tienen que quedarse quietos, o pacientes que se rompieron una pierna o la clavícula, bueno, o algo pasó que eventualmente implica que esos consultantes tengan que estar quietos todo el tiempo. En ese caso estamos hablando de pacientes inmóviles y que es fácil que en algún momento puedan comenzar a desarrollar sintomatología relacionada con el tema del delirio. Entonces también estén muy atentos si llegan a trabajar en un hospital con esos consultantes que cumplan eso, ¿no? Que sean mayores, que sean adultos mayores, que tengan problemas de sueño y que además estén quietos durante mucho tiempo, es fácil que desarrollen en algún momento el tema de delirio. Y también en episodios de estrés excesivo, también aplica ahorita para la cuarentena y aplica para muchas personas, ¿no? Y es que personajes que tengan cargas de estrés muy altas, personajes que tengan dificultades en su vida cotidiana y en su vida laboral porque tienen un nivel de estrés muy alto, en ese caso ellos están también en una vulnerabilidad importante frente a este diagnóstico. Entonces aquí tenemos también varios factores sociodemográficos y también psicológicos que nos pueden mostrar que hay alguna vulnerabilidad para desarrollar este diagnóstico en particular. Hablemos del tratamiento para el delirio, porque también es una pregunta que me suelen hacer. Bueno, ya identificamos que la persona está en el delirio, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo manejamos? Entonces aquí vienen dos cosas importantes. Lo primero es que yo les mencionaba que por definición este diagnóstico es temporal, ¿sí? Es temporal. Si estamos hablando de un delirio, estamos hablando de algo temporal. Si es algo que no es temporal, que se demora más en el tiempo, entonces no es un delirio, es otra cosa. O se convierte en una demencia, o en un daño, en un problema, en una fascia, o en una náusea, o en un problema mucho más grande derivado del daño cerebral. Pero si es temporal, siempre va a ser un tema de delirio, ¿cierto? De la definición de delirio implica que sea algo temporal, ¿cierto? Que sea algo que se acaba en el tiempo. Primero, pues el tratamiento farmacológico, y es que al principio recomendamos haloperidol, y la razón por la que recomendamos haloperidol es porque es el medicamento que se utiliza cuando un consultante, independientemente del que sea, se encuentra alterado emocionalmente. Este haloperidol es un antagonista dopaminérgico y funciona como un medicamento antipsicótico y también como un medicamento para que la persona esté más calmada. Se le conoce como haloperidol o Aldol. Y pues básicamente es para manejar síntomas emocionales o conductuales que sean muy disruptivos. Una persona que sea muy agresiva, una persona que esté muy alterada emocionalmente y comience a atacar a otros, es una persona que probablemente va a ser candidata a que le demos este medicamento en particular. En intervenciones psicosociales, la idea es generar comodidad a través de estímulos familiares, puede que la persona esté un poco desorientada, la idea es que entre más estímulos familiares ustedes pongan a la persona, es más fácil que la persona pueda irse acoplando otra vez nuevamente a la realidad. Y siempre que pienso en esto, pienso en un ejemplo de, no sé si ustedes han visto la película de El Capitán América, la primera película que salió de él, y en esa película muestran cómo, bueno, no sé si es la primera o la segunda, no me acuerdo muy bien, pero es una película donde él queda, creo que es la segunda, donde él queda en hielo, queda conservado en hielo durante muchos años, decenas de años, y cuando lo vuelven a traer otra vez a la vida, él despierta en un hospital y básicamente lo que pasó es que el hospital lo han ambientado como si fuera un hospital de los 50, ¿sí? Entonces eso con el objetivo de que sea, obviamente estamos hablando de una exageración, una caricaturización, pero tiene que ver con poner estímulos familiares
cerca de la persona para que no se sienta tan amenazada, desde fotos, personas, objetos, cobijas, bueno, todo ese tipo de cosas puede ayudar a que la persona no se sienta tan amenazada y no se sienta tan perdida, tan desorientada si tiene algunos estímulos familiares. Obviamente, pues la idea es que usted vaya intentando y vaya mirando dependiendo de cuáles estímulos pueden funcionar y cuáles no. Y por supuesto, pues la idea es incrementar la percepción de control a través de la participación en el tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? A diferencia de lo que pasó en la película donde el capitán no tuvo ningún control, ninguna injerencia sobre su tratamiento, sobre su control, la idea es que usted sí le diga a las personas qué necesitan o le pregunte, ¿sí? Hay gente que le puede indicar abiertamente lo que necesita, le puede decir, no, es que necesito que llame a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos, o quiero que llames a mi esposo, a mi esposa o a mis hijos, o necesito que me traigas una foto, o quiero, no sé, mi uso, o mi maleta, o mi peluche, o lo que sea, porque puede pasar también en niños. Entonces, que el consultante pueda también participar en ese tema de percepción de control puede ayudar al tema de tratamiento, ¿sí? Entonces, eso puede ayudar también a que el tratamiento sea más eficiente si el consultante está participando en la manera como se le da el tratamiento a todo lo que está pasando con él. Entonces, ahí estamos hablando si se dan cuenta, es básicamente pasar la ola, pasar el tiempo mientras pasa el tiempo mientras ocurre el delirio y después de eso ya espero que la persona esté un poquito más estable, ayudarle a que la persona lo pueda soportar. Entonces, eso es el tratamiento de delirio. Ahora hablemos de demencias. Comencemos a hablar de demencias. Dentro de demencias, ¿cuáles demencias vamos a tener? Vamos a tener demencias de Alzheimer, vamos a tener demencias vasculares, vamos a tener demencias debido a otras condiciones médicas, demencias persistentes debido al consumo de sustancias y demencia debido a múltiples etiologías. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, pues básicamente la clasificación de estas demencias depende de la causa de esa demencia, si está causada por el componente genético y demás del Alzheimer, si está causada por un problema vascular, si está causada por otra condición médica como el tema de cáncer, VIH y demás que le estaba mencionando, si está causada por un consumo crónico de alguna sustancia, la persona lleva fumando bazuco durante muchísimos años, la persona está consumiendo alcohol hace muchísimo tiempo, entonces ahí estamos hablando de una persona que tiene un consumo de sustancias muy crónico y que ya llega un momento donde comienza a dañar el cerebro, o demencia originada por múltiples etiologías, por combinación de temas vasculares y el tema de VIH, o el tema de consumo y un tema vascular, o el tema de cáncer y el tema de Alzheimer, bueno, donde se comienzan a combinar diferentes causas y tenemos esas demencias. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es que vamos a hacer un examen muy conocido, muy chiquitico, que en general funciona bien, tiene sus falencias que ahorita les voy a mencionar, pero primero quiero que hagamos este ejercicio. Le voy a pedir el favor que usted, si está viendo esto en su celular, entonces ahorita solamente escuche el video. Si lo está viendo en su computador, que voltee el computador y solamente escuche el video, ¿sí? Y es que le voy a hacer el examen de un mini mental y usted va a ir anotando las respuestas y después de que usted anote las respuestas, ¿cierto? Se devuelve a este minuto, ¿sí? Se devuelve a este momento y usted comienza a observar cómo es que se califica y después de eso se califica. Entonces, no sé si esté claro, viene básicamente dos partes. La primera parte es que usted solamente escuche el audio de lo que yo le voy a ir preguntando, el tema del mini mental. Usted va a ir escribiendo, ¿cierto? Va a ir diciendo en voz alta o escribiendo las respuestas mientras escucha las preguntas que le voy haciendo. Y una vez usted tenga todas las respuestas escritas, una vez usted tenga todo eso hecho, usted pausa el video, ¿cierto? Cuando terminemos, cuando yo le dije listo, hasta aquí va el examen, y usted se devuelve otra vez hasta este minuto, y en el momento en que usted se devuelva a este minuto, ahí usted mira cómo es que se califica, ¿listo? Entonces vamos a comenzar. Anote este minuto cuando vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya, listo. Entonces tenga presente ese minuto y ese segundo. La primera pregunta dentro de un mini mental es la siguiente. Quiero que usted, ojalá me diga en voz alta, ¿cierto? Pero también lo puede escribir. Quiero que usted me diga cuál es el día de la semana de hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Sí? Dígame qué fecha del año, día, mes, año es. ¿Qué fecha, qué día, qué mes y qué año? Y dígame más o menos en qué época del año nos encontramos. Si nos encontramos al principio, a la mitad o al final del año. ¿Listo? Entonces, escríbalo por favor, dígalo en voz alta. Vale, listo. Mientras usted tiene eso escrito ahí, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y quiero que usted me describa primero en qué país estamos. Escriba en qué país estamos. Ahora escriba en qué departamento de este país nos encontramos. Ahora quiero que escriba en qué ciudad nos encontramos.
Ahora quiero que usted me diga en qué lugar usted se encuentra, ¿sí? Y quiero que me diga en qué lugar de la ciudad, en qué parte de la ciudad usted se encuentra. ¿Listo? Quiero que escriba todo eso o que lo diga en voz alta. Cualquiera de las dos funciona bien. Listo. Ahora sí, este es de escribir. Quiero que, quiero que usted escriba en otro lugar, ¿cierto? Quiero que, no, mentira, no lo vaya a escribir. De hecho, sabe que téngalo ahí presente en su cabeza, porque si lo escribe después no nos funciona. Téngalo en su cabeza. Yo le voy a decir 3 palabras, ¿sí? Y quiero que usted las tenga presentes en su cabeza, porque más adelante yo se las voy a preguntar, ¿listo? Entonces quiero que usted memorice estas 3 palabras que le voy a decir en este momento. Las 3 palabras son casa, zapato, papel. Casa, zapato, papel. No las vaya a escribir, simplemente téngalas en su cabeza porque ahorita se las va a preguntar. Listo. Después de eso, quiero que por favor ahora diga en voz alta, también hay que hacerlo en voz alta. Quiero que vamos a hacer un cálculo rápido, y es que quiero que usted en voz alta, ¿sí?, rápidamente diga varios números, ¿cierto?, en donde usted va desde 100, va a comenzar a restar de 7 números, ¿cierto? Es 100 menos 7, y a partir de ahí usted va a comenzar a restar hacia atrás, ¿sí? Entonces, el 100 le va a restar 7, al resultado de eso le va a restar 7, al resultado de eso le va a restar 7, y así. Quiero que lo diga en voz alta, si quiere, escríbalo rápidamente en un papel para que lo pueda después corregir. Listo, entonces, vale. Ahí entonces usted ya dijo varios números, espero que solamente diga unos 4 o 5 y los tenga ahí presentes. Listo. Después de haber dicho estos 5 o 6 números, ahora quiero que usted diga en voz alta las palabras que yo le mencioné anteriormente. ¿Cuáles fueron esas 3 palabras? Dígalas en este momento en voz alta. Listo. Entonces, ahí tenemos esas 3 palabras, que eran, ¿cuáles? Casa, zapato y papel. Ahora le voy a pedir que, bueno, para esto usted tendrá que mirar un momento el video. Le voy a pedir que por un momento vea el video en este momento. Yo ahorita le digo cuando lo quite. Y es que le voy a pedir el favor que me diga qué objeto es este, ¿cierto? Dígame qué objeto es este. Muy bien. Ahora dígame qué objeto es este. Este que usted ve acá. ¿Qué objeto es este? Perfecto. Listo. Y ahora quiero que me diga qué objeto es este. ¿Este objeto cuál es? ¿Listo? Vale. Ya una vez usted me dijo cuáles son esos 3 objetos, ahora quiero que otra vez voltee el video, solamente escuche el audio. Hágalo en este momento, solamente escuche el audio. Listo. Ahora le voy a pedir que en voz alta, por favor, repita: 3 perros en un trigal. 3 perros en un trigal. Listo. Una vez usted haya repetido esas 3 palabras, ahora lo que le voy a decir es que, por favor, usted le va a dar unas instrucciones, ¿cierto? Usted escucha las instrucciones y después las hace, ¿cierto? Entonces, para hacer las instrucciones simplemente le va a pedir que tenga a la mano un pedacito de papel, no tiene que ser en blanco, no tiene que ser muy grande, simplemente un pedazo de papel. Entonces, usted teniendo ese papel ahí al ladito, le va a pedir que haga lo siguiente, le va a pedir que usted coja el papel con la mano derecha, usted lo doble a la mitad y lo deje en el piso. ¿Listo? Ahí le di esas instrucciones, esas 3 instrucciones, espero que las haya hecho en ese orden. Y después de eso, finalmente, lo que le voy a pedir es que, bueno, esto ya no lo podemos hacer acá, para esto tendría que tenerlo al frente, y es que en una hoja, yo terapeuta, escribiría: cierre los ojos, y la idea es que yo le muestro eso escrito, sin decírselo verbalmente, y le voy a pedir que usted lea eso con voz mental, ¿cierto? Sin decirlo en voz alta, y repita lo que está ahí. Yo me imagino que la mayoría de ustedes lo va a poder hacer. Después de eso, lo que le voy a pedir ahora es que en una hoja de papel usted escriba una oración. ¿Sí? Escriba una oración. Escríbalo ahí en una hoja de papel. Tome un momento y escríbalo.
¿Listo? Téngala ahí escrita. Y mientras usted la tiene ahí escrita, yo le voy a pedir que en este momento usted ponga otra vez el video porque le voy a dibujar algo, ¿cierto? Y le voy a pedir que usted copie este dibujo que le voy a hacer yo acá. El dibujo es muy sencillo, es este dibujo. Listo. Este dibujo es el que le va a pedir que usted realice. Cópielo también, por favor, en un papel. Me perdonará pues un poquito el pulso, pero bueno, ese es el dibujo que le estoy pidiendo que haga. ¿Listo? Copie el dibujo. Una vez usted tenga copiado ese dibujo, listo, entonces ahora sí, deténgase acá, vuelva otra vez al principio, al minuto que le decía, y comience a corregir lo que hizo y lo que realizó. Entonces, en el primero, obviamente que tenemos el tema de la orientación, usted pone un punto correcto por cada respuesta correcta. En el Minimental original uno pregunta la estación del año, pero pues obviamente en Colombia no hay estaciones, por eso muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces por eso hay que ir mirando porque hay gente que puede estar un poquito zafada, pero no quiere decir que esté equivocada. Entonces, por ejemplo, con el tema de la fecha a veces, usted puede plantear que resulta que estamos... no sé, digamos que usted está en el 27 de abril, ¿cierto? Y entonces la persona en vez de decir 27 de abril, la persona le dice 28 o 26. En ese caso no es que esté completamente mal, uno puede decir que sí, a veces la gente, de hecho cotidianamente puede cometer ese tipo de errores, pero por ejemplo cosas como el mes o la época del año yo esperaría que la tenga clara. En el mes espero que la tenga clara y en la época del año, pues si estamos al principio, a la mitad o al final del año también espero que la tenga clara. Usted puntúa algo positivo por cada respuesta correcta que haga el consultante. En la orientación del lugar pasa lo mismo, si el paciente le dice correctamente el tema del país o el departamento, la ciudad en la que está, si está en un hospital, porque usualmente se aplica en hospitales, el lugar del hospital, en este caso, en su caso fue en su casa, y la dirección, más que la dirección, el lugar como la zona de la ciudad donde está ubicado, entonces usted va poniendo también un punto para la respuesta correcta. También tengan en cuenta que a veces hay gente que anda perdida en la humanidad, ¿cierto? Hay gente que considera pues que después del sur, no sé, en la Boyacá con 13 de ahí para allá no conoce, o después del Portal de las Américas de ahí para allá no conoce, o en el norte después de la calle 80 no conoce. Bueno, hay gente que no necesariamente conoce toda la ciudad, entonces está bien tenerlo en cuenta pues para ver si uno le puntúa o no le puntúa. El registro de las tres palabras, como les decía, pues uno le dice a la persona que repita después de uno el tema de casa, zapato, papel, ¿cierto? Que la persona se acuerde, que diga las tres palabras y si las repitió bien en ese momento, si las pudo registrar, en ese caso se puntúa uno por cada registro correcto. En el tema de la atención y cálculo, el irle restando de a 7 en 7, obviamente aquí viene un tema importante y es que de pronto resulta que la persona le embarró en el primer número, pero no en nosotros. Les doy un ejemplo. La persona dijo, Camilo, mire, el primer número no es 93, sino la persona dice, es 94, ¿cierto? No fue 93, 94. Entonces, ese punto está equivocado, pero después de eso le dice 94, 87, 80, 73, 66. Ahí esos siguientes, o sea, estos cuatro siguientes fueron correctos, ¿sí? La embarró en el primero y después de eso los demás están correctos. Ahí usted le pone que está bien, o sea, no tiene que repetir, o sea, si la idea es que el cálculo esté correcto, entonces usted tiene que estar pendiente de si el cálculo que hizo lo hizo bien o realmente fue que la embarró en todos los cálculos, ¿sí? Entonces, téngalo presente. En la evocación, que tiene que ver con las palabras, pues obviamente la idea es que uno haga este tema del cálculo para que interfiera con el tema del recuerdo y la persona después de eso se acuerde de las tres palabras, que es casa, zapato y papel. Es importante que usted no las repita rápido, sino que usted las diga lentamente cuando lo esté mencionando. Casa, zapato, papel, para que la persona pueda escuchar. La nominación, que era el tema de ponerle nombre, yo puse 3 ejemplos, el tema del lápiz o el esfero, el tema del reloj, ¿cierto? El tema también del celular o el tema también del zapato puede funcionar. La repetición, 3 perros en un trigal, lo mismo, decirlo tal cual, de manera muy clara, lentamente pero muy orgánico, 3 perros en un trigal, ni decírselo demasiado rápido ni demasiado lento.
La comprensión, digamos, es básicamente que usted le dé 3 instrucciones y la idea es que la persona pueda hacer las 3 instrucciones. Un error que se comete acá usualmente es que la persona comienza a hacer las cosas antes de que usted le dé las instrucciones por completo. Entonces, por ejemplo, usted le dice, bueno, hay que tomar el papel con la mano y ya la persona está cogiendo el papel. Usted tiene que decirle, no, espere, le doy toda la instrucción y después de eso ahí sí lo hace. ¿Sí? Eso también es para medir temas de funciones ejecutivas. La idea es que usted dé las 3 instrucciones. Tomar el papel con la mano derecha, doblarlo a la mitad, ¿cierto? Y ponerlo en el suelo. Usted espera que haga las 3 instrucciones. Si falla en una de las instrucciones, si lo coge con la mano izquierda, si no lo dobla, si lo dobla pero no lo deja en el piso, entonces ese tipo de cosas usted va mirando cuáles son los puntos que le va a dar o cuáles son los puntos que no le va a dar. Y en el tema de lectura, usted escribe en la hojita esta frase, cierra los ojos. La idea es que la persona a usted le muestre esa frase y aquí es importante que la persona no lo lea en voz alta. Eso también tiene que ver con un tema de inhibición, un tema de funciones ejecutivas. La idea es que la persona lo lea, simplemente lo lea, ¿cierto? Y repita después de eso. Pero si lo lee en voz alta, cierra los ojos. Y cierra ahí los ojos, ahí es donde podemos, la idea no es que lo haga de esa manera, podemos plantearle que tal vez el punto no está bien ejecutado. En el tema de escritura, escribir una oración, pues aquí uno de los problemas que tenemos, sobre todo en Colombia, es que oración tiene varios significados y pues he tenido consultantes que uno les dice, escribe una oración y lo que dicen es Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, hacen la oración. Entonces aquí hay que aclarar que estamos hablando de una frase, ¿sí? De una frase con sujeto y con verbo, ahí estamos hablando de eso en particular. Y en el copia y dibujo, pues básicamente el dibujo es que esto sea cuadrado y esto termine en punta, que esto sea cuadrado y termine en punta. Y lo importante de este dibujo es que el paciente pueda dibujar que los dos estén entrelazados, que la punta de uno y la punta de otro estén entrelazados y que se vean entrelazados. Eso es lo importante de este dibujo en particular, ¿listo? Si se entrelazan, está bien dibujado, ¿sí? Más allá del tema de esto, ahí está, eso es lo importante, es donde sabemos si está bien dibujado o no. Yo espero entonces que saquen su puntaje y después de eso, pues obviamente a partir de eso se den una idea. De pronto a algunos les dio medio deterioro de la capacidad cognitiva, medio demencia. Frescos, obviamente yo me imagino que ustedes no están dementes, pero hay variables culturales, por ejemplo, aplicarle esto a un paciente que no tenga mucha formación académica o que tenga problemas de sordera o que tenga problemas de la escritura o artritis. Bueno, eso no necesariamente nos indica que la persona está demente. Aquí hay que ser muy cuidadosos con la interpretación de los resultados porque, pues, básicamente aquí lo que tenemos es una idea, una sensación, ¿cómo les digo yo? Un tamizaje, esa es la palabra crucial. Es un tamizaje, damos una idea de más o menos cómo está funcionando la persona, pero no es una prueba completamente fidedigna o completamente confiable. Entonces, eso es un mini mental. Obviamente, pacientes con problemas de demencia van a puntuar muy bajito y pues ahí nos vamos a dar cuenta en estas pruebas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de las demencias propiamente dichas. Vamos a comenzar a hablar de la demencia de Alzheimer. Y en esta demencia de Alzheimer, pues básicamente, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues obviamente, primero, que la persona desarrolla múltiples déficits cognitivos manifestados por dos cosas. Uno, siempre tiene que haber una alteración de memoria, ¿cierto? Un Alzheimer sin alteración de memoria, de hecho, una demencia, cualquier demencia sin alteración de memoria no es demencia, tiene que haber una alteración de memoria. Pero además de la alteración de memoria, puede haber un problema de afasia, de apraxia, de anosmia o alteraciones de funcionamiento ejecutivo. Esto sí pueden presentarse varias o puede presentarse una en adición al tema del problema de memoria. Recuerde que la memoria, el problema de la amnesia, ¿cierto? Si es anterograda o retrógrada, acuérdese que retrógrada, ¿cierto? No anterograda, sino retrógrada. Retrógrada es la amnesia del personaje de la novela, ¿sí? La amnesia retrógrada es el del man de la novela, que se pegó un golpe y no se acuerda que era un millonario, que tenía múltiples empresas y demás y se enamora de la mujer. Entonces, ese personaje que no se acuerda de su pasado es retrógrada. Anterógrada es que no es capaz de almacenar información actual. Por ejemplo, sé que muchos conocen la película de 50 primeras citas, donde es una chica que cada día vive exactamente el mismo día porque no recuerda lo que va pasando en el día. Obviamente eso en la vida real no ocurre de esa manera. De hecho, hablando de películas, se parece mucho más a la película Memento que otra cosa.
y básicamente que la persona tiene problemas almacenando nueva información. Entonces constantemente están sintiendo desorientados y demás porque pueden recordar su pasado, pero no saben cómo llegaron a su presente y digamos, desde el problema de demencia o desde una lesión, pues están teniendo dificultades para almacenar nuevas memorias y para saber por qué están en este momento, en este presente, en este lugar. Los déficits causan alteraciones significativas en el funcionamiento social o ocupación, más conocido como que se afectan las áreas de ajuste, ¿sí? Y que hay un declive en el funcionamiento previo de estos personajes. Entonces ahí también nos damos cuenta que básicamente lo que está diciendo es que se alteran las áreas de ajuste en particular. Además de eso, pues tenemos síntomas o signos neurológicos focales o evidencia de laboratorio que indique enfermedad cerebrovascular que está relacionada con la alteración. Es decir, que comenzamos a mostrar con algunos exámenes y demás algunos problemas en términos corticales, algunos temas en términos de indicadores en la sangre, bueno, hay diferentes indicadores en temas de priones y demás, pero básicamente hay cosas que nos pueden comenzar a mostrar que hay algunos marcadores neurológicos nos pueden comenzar a mostrar que tal vez esta persona tiene Alzheimer. Los déficits no solo ocurren durante el delirio, es que obviamente la persona de pronto antes de desarrollar el tema del Alzheimer puede tener algunos episodios de delirio, algunos episodios donde se perdió, después está un poco más ubicada y demás y ya después se desarrolla la demencia. Usualmente ese es el orden, como que al principio ocurre algunos episodios de delirio y después de eso ya se desarrolla la demencia completa, ¿sí? Hay subtipos que tienen que ver, uno con el tema de delirio, y aquí lo que les estaba mencionando es importante, y es que yo les había dicho ahorita al principio que una de las diferencias en el tema de delirium o delirio y la demencia tiene que ver en el tema del tiempo, ¿sí? Entonces, a lo que me refería es que para diagnosticar solo el delirio, y pasa mucho, digamos, implica que sea temporal, pero si pasa mucho tiempo, entonces ya no es delirio, es un tema de una demencia, ¿sí? Sin embargo, esta persona con Alzheimer puede tener momentos donde esté muy alterado y se puede mencionar que está teniendo en este momento un delirio. Le explico. Una persona con demencia de Alzheimer resulta que usualmente está siendo olvidadiza, está teniendo diferentes dificultades y demás, pero de un momento a otro, el viernes a las 6 de la tarde, tuvo un episodio donde se volvió muy agresivo, ¿cierto? Tiene que ver con conductas disruptivas, y después de eso la persona se desorientó mucho más del usual. El sábado ya estaba un poquito más, entre comillas, ubicado, estaba un poquito más en la normalidad, pero puede tener momentos donde, o sea, como le digo yo, el declive no es una curva perfecta donde se va disminuyendo, no es una curva exacta donde va disminuyendo, sino que el declive puede ser como con algunas bajaditas, ¿cierto? Con algunos episodios donde exista delirio y la persona esté muy desajustada. ¿Sí, sí fue claro? O sea, cuando hablamos de delirio es que son momentos donde la persona está más desajustada de lo usual, pero igual obviamente esto va en declive, sino que en el Alzheimer yo esperaría que ese declive vaya siendo a través de meses y años, ¿vale? Después de eso tenemos con afecto deprimido, y es que la persona está muy triste, está muy deprimida, además de tener el Alzheimer, eso es muy usual. Con conductas disruptivas, lo que le está mencionando, por ejemplo, el tema de la agresividad, pero también otra cosa que puede pasar es que la persona comienza a andar desnuda, con conductas sexuales, bueno, con conductas que puedan ser también ir a sacar comida de la basura, con conductas que son muy disruptivas y pueden generar muchos problemas. O finalmente podemos plantear un diagnóstico donde realmente no hayan complicaciones, donde no esté donde la persona no esté teniendo dificultades en esta medida. ¿Listo? Entonces, ahí también estamos teniendo, esos son los subtipos de este tema de Alzheimer. Vale, entonces, explicamos ya los subtipos y ahora vamos a comenzar a revisar algunas consideraciones clínicas, cosas que usted debe tener en cuenta a la hora de hacer este diagnóstico, a la hora de trabajar con estos consultantes. Pues primero, que usualmente el Alzheimer aparece entre los 60 y los 70, que un Alzheimer se presente en los 60 o antes de los 60, estamos hablando de un Alzheimer de presentación temprana, y realmente ese diagnóstico es bastante reservado, es muy complicado, y se habla entre los 60 y 70 porque ya, hermano, a los 80, en los 90, es normal que comience a tener fallas de memoria, es completamente esperable, no es que tenga demencia de Alzheimer, simplemente es que es esperable que se presente eso en esas edades.
No hay un diagnóstico definitivo y pues de pronto algunos de ustedes me pueden decir que hay algunos marcadores, como le están mencionando, algunos indicadores y demás, pero como son una indicación, son indicadores. No hay nada que nos muestre directamente o a ciencia cierta con el 100% de seguridad que la persona tiene un diagnóstico de Alzheimer. El único diagnóstico definitivo es la autopsia, es que la persona pase por un proceso de autopsia, se mire directamente en el microscopio al tejido cerebral y ahí ya se sabe a ciencia cierta si ocurrió Alzheimer o no. Hay un estudio bien interesante, no es muy cuantitativo, no es necesariamente un estudio sólido en términos de datos estadísticos, pero es un estudio bien interesante y fue un estudio cualitativo que se hizo con unas monjas. Eran unas monjas, creo que eran monjas carmelitas, y ellas estaban en su convento, estaban recluidas, entonces duraron muchos años recluidas, y ellas llevaban un diario. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue comenzar a analizar los diarios, lo que iban escribiendo estas monjas a través del tiempo. Y lo que encontraron, una de las hipótesis, es que en la medida que habían unas monjitas que mostraron algunos signos de demencia de Alzheimer, comparándolas con otras monjitas que no, las monjitas que tenían demencia, antes de mostrar la demencia, comenzaron a mostrar una baja densidad en las ideas. ¿Qué quiere decir densidad? En la medida que, me refiero a ideas complejas, ¿sí? Digamos, a frases articuladas. En la medida que usted va creciendo, va de niñez, adolescencia, adultez, yo esperaría que sea mucho más capaz de elaborar pensamientos más complejos, de elaborar conceptos más complejos, de elaborar ideas más complejas. Ahí estamos hablando de todo ese tema de densidad de ideas. Y al parecer lo que estaba pasando con estas monjitas es que con la medida que iba pasando el tiempo, la densidad iba disminuyendo, ¿sí? O sea que las ideas iban siendo cada vez menos densas, que iban teniendo dificultades porque las ideas eran más superficiales de alguna manera. Entonces, algunos plantean que esa densidad, esa disminución en la densidad de ideas puede ser un indicador que se presente antes de la demencia y que nos pueda mostrar que puede venir una demencia más adelante. Algunas otras vulnerabilidades que ya les mencioné en el tema de delirio y demás, pero para el Alzheimer también tenemos algunas vulnerabilidades. Uno, el tema del nivel educativo, y es que encontramos que personas que tengan mayor formación académica, gente que hable más idiomas, gente que tenga mayor formación en términos de posgrado, doctorado, postdoctorado y demás, al parecer están más protegidos en términos de desarrollar esta demencia, pero yo tengo un punto ahí, es que yo no creo que necesariamente uno esté más protegido, es decir, yo no creo que por el hecho de estudiar más me dé menos Alzheimer, yo no creo que sea algo así. Lo que yo creo es que en la medida que yo estudio más, que yo aprendo más lenguajes, que yo aprendo más cosas, me es más fácil comenzar a balancear y comenzar a sopesar, comenzar a contrarrestar los vacíos que tengo en memoria. Si yo soy una persona que no ha estudiado mucho, si yo soy una persona que más bien mi trabajo es operativo, que mis ideas más bien son concretas, es fácil que se den cuenta los demás más rápidamente que tengo fallas de memoria. Si soy una persona que estudié mucho más, si soy una persona que me dedico más a la parte académica, a cultivar la parte intelectual, no es que no tenga fallas de memoria, es que voy a desarrollar más estrategias para eso. Les doy un ejemplo. Hay una película que se llama Siempre Alice, se la recomiendo un montón si quieren saber más de este tema. Y en esta película es el caso de Alice, que es una neurocientífica que está teniendo dificultades de memoria y eventualmente nos damos cuenta que tiene una demencia. Y nos damos cuenta que al principio ella lo que hace para poder contrabalancear es comenzar a escribir, tener una agenda, tener una rutina. Y ahorita con la tecnología, el tema del celular, el tema de los recordatorios y demás, pues se hace más fácil que uno pueda ir contrabalanceando y poder contrarrestando los problemas de memoria. Entonces, en ese caso, no es que el nivel educativo me proteja para tener demencia, Alzheimer o no, sino que tal vez es que se nota menos, puedo durar más tiempo con un funcionamiento adecuado. Y aquí, como estaba mencionando acá, es que, digamos que la curva de una persona no tan educada en tema de demencia Alzheimer, pues obviamente vamos viendo que su funcionamiento va disminuyendo, ¿cierto? Va disminuyendo de manera un poquito más progresiva. Como les decía ahorita, digamos, no es que la curva sea completamente lisa, sino que tiene bajonazos, pero en general la tendencia
es al deterioro progresivo. En el caso de personas que tengan un nivel educativo alto, el deterioro es mucho más rápido. Se pueden mantener funcionando un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero cuando comienzan las fallas y ya cuando efectivamente la mayoría de recursos fallen, ahí ya el deterioro es mucho más rápido, se siente mucho más rápido porque pues ya no hay recursos con los que se pueda contrabalancear o contrarrestar. Vamos a hablar ahora de la demencia vascular. En esta demencia vascular, pues como su nombre lo indica, pues adivinen, se refiere a la causa, ¿cierto? Y es que los criterios diagnósticos son los mismos que el Alzheimer. Hablamos de la falla de memoria, además de eso el tema de afasia, o agnosia o apraxia, un problema de movimiento, algún problema en el lenguaje, bueno, que tiene algún problema, digamos, los criterios son los mismos que en el Alzheimer, de hecho son los mismos criterios para todas las demencias. Lo que va a cambiar, ¿cierto? Tiene que ver con la causa, que en este caso en particular, la demencia está causada por eventos o accidentes cerebrovasculares. Ahí estamos hablando de demencia vascular, ¿cierto? La persona tuvo un aneurisma, después de eso desarrolló un delirio, pero resulta que el delirio no se pasó temporalmente, sino que continuó y continuó y continuó. Entonces, eventualmente ya estamos hablando ahí en ese caso de una demencia vascular. Entonces, para hacer algún diagnóstico diferencial, porque ustedes van a decir, bueno, Camilo, si tiene los mismos criterios que el Alzheimer, ¿cómo hago para diferenciar entre el Alzheimer y esta demencia vascular? Y la manera para diferenciarlo es a través de estos criterios. Uno, vamos a ver anormalidades en la marcha, y es que en la demencia por Alzheimer no vamos a ver problemas en la marcha, en el tema de caminar. En el tema de demencia vascular vamos a ver que la persona de pronto comienza a arrastrar un pie, o que tiene dificultades para caminar, o que comienza a caminar de pronto como un venado recién nacido, o sea, como que tiene dificultades para la marcha. En ese caso, probablemente estamos hablando de una demencia vascular, porque comienza a afectar temas mucho más subcorticales. Debilidad de los miembros, obviamente el momento de mover los brazos, las piernas y demás va a referir que tiene dificultades. En Alzheimer no se presenta eso. Problemas cardiovasculares previos, pues por supuesto, la persona ya, como comenzamos antes de la demencia, mostraba problemas de hipertensión, ataques cardíacos, infartos de algunos tejidos, bueno, ya la persona mostraba problemas cardiovasculares anteriormente, y esta demencia es mucho más repentina que el tema de demencia de Alzheimer. El Alzheimer es mucho más progresivo, como les decía, se presenta desde los 60, 70. Esta demencia vascular, pues hermano, si tú a los 35 tuviste un problema de accidente cerebrovascular y el accidente fue muy complicado y se generó ese daño, a los 36 ya te pueden estar diagnosticando con ese tema de demencia vascular, que puede ser muy joven. Entonces, es mucho más repentina, es mucho más rápida que una demencia por Alzheimer. Eso también nos hace diferenciar. En cuanto a la demencia por otras condiciones médicas generales, obviamente, pues adivinen, los criterios son exactamente los mismos que la demencia de Alzheimer, que son los que les estaba mencionando anteriormente. Lo que diferencia es la causa, ¿cierto? Y es que tenemos que dar la causa. Por ejemplo, el tema del VIH, que ya lo mencioné, que la infección misma afecta el tejido neuronal, el tejido cerebral, el trauma craneal, es decir, no es vascular, sino en este caso es un golpe. El tema del Parkinson, una demencia derivada de un problema de Parkinson, una demencia derivada de un problema de Huntington. Por ejemplo, el tema de la corea de Huntington, que son las coreas, que son los movimientos rápidos y demás. El tema de PIC, el tema de la demencia de PIC, que tiene que ver también con, también por ejemplo, parecido al tema de Korsakoff, que tiene que ver también con el tema de consumo y demás. Son síndromes que causan estas demencias. La de Creutzfeldt-Jakob o la encefalopatía bovina espongiforme o de vacas locas, y tiene que ver con ingerir tejido que esté infectado. Por ejemplo, el tema de las vacas, comerse ese cerebro de esa vaca que esté infectado, pues obviamente también genera este problema. Y otros diagnósticos como tumores, hipotiroidismo, presión intracraneal, que le está hablando de la inflamación de las meninges, o que hay demasiado líquido cefalorraquídeo, bueno, todo ese tema de encefalitis y demás que puede generar dificultades, que ahí estamos hablando de demencia por otras condiciones médicas. Ahora hablemos de demencias por consumo de sustancias. Tiene que ver con el consumo crónico. Entonces, nuevamente, los criterios son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los síntomas persisten más allá del periodo de abstinencia e intoxicación. Todas las drogas tienen un periodo de abstinencia, ¿sí? Entonces, obviamente, una persona que consuma cocaína, heroína, marihuana, pues va a tener alterados sus procesos cognitivos, si no es que esté demente, no nos referimos a eso, sino que hablamos de demencia cuando la persona pasa el periodo donde la persona consumió la droga, pasa el periodo de abstinencia
Y a pesar de que pasó todo ese periodo de consumo y de abstinencia, aún así está teniendo problemas de memoria, problemas de el habla, problemas de ataxia, problemas de diferentes áreas. Y en ese caso podemos comenzar a sospechar una demencia por sustancias. Por eso estoy hablando que eso se determina después de años de consumo crónico. Los síntomas persisten más allá de ese periodo de intoxicación por las sustancias y por la abstinencia. Hay evidencia en la historia, hay evidencia médica, que los déficits están relacionados con el consumo de una droga. Pues en resumidas cuentas que nos damos cuenta en la historia de la persona que ha consumido drogas de manera crónica y que pues eso nos puede mostrar que está teniendo estas dificultades en particular. Algunos criterios diferenciales, por ejemplo, para hacer la diferencia entre demencias corticales y demencias subcorticales. Algunos datos importantes, y es que demencias que son más corticales como el tema de Alzheimer y demencias que son más subcorticales como el tema de demencias vasculares, pues vamos a mostrar estas diferencias para que usted también en la vida real pueda diferenciar un poco más si es una demencia o es otra. Entonces, en el tema del lenguaje, en temas como en el Alzheimer suele presentarse afasia, en las subcorticales no necesariamente, no siempre se presenta afasia. En el tema de memoria, ambos se afecta el tema del recuerdo, por supuesto. En el caso de las demencias corticales se afecta más el reconocimiento de objetos y demás, el reconocimiento de personas. En la subcortical se afecta el recuerdo, pero no necesariamente el reconocimiento de personas o de objetos. En las habilidades visoespaciales en ambos se ven afectadas. En el estado del ánimo se afecta mucho más en el tema cortical. Se afecta mucho más en el tema subcortical porque tiene que ver con el tema amigdalino y demás. Pero eso no quiere decir que la demencia cortical no se afecte la parte de depresión. Eso puede ocurrir, o sea, con el tiempo, todas las demencias van a mostrar los mismos síntomas. Con el tiempo la persona va a tener cada vez un detrimento mayor, va a tener un deterioro mayor y va a mostrar todos los problemas. Pero aquí estamos hablando de las etapas tempranas, de la parte del principio. Y al principio, en la parte cortical, la depresión anciana no es tan grave como en la parte subcortical. En la velocidad motriz, pues en la parte cortical es normal, pero recuerden, con el tiempo, eventualmente hay un momento que también se afecta esa parte motriz. Y en la parte subcortical, al principio, desde muy rápido se nota ese problema motriz y en la parte también de la coordinación, ¿no? Que también aquí se menciona que puede ser normal hasta etapas tardías. Entonces, esta diferencia tiene que ver más bien es con las etapas tempranas, cuando estamos hablando de que se está iniciando el diagnóstico. Al final, la mayoría de demencias tienen el mismo final, y es que el deterioro cognitivo es demasiado grande, la persona está muy perdida, se altera su marcha, se altera su funcionamiento, bueno, puede haber muchas alteraciones. De las causas de la demencia, pues obviamente sabemos que el componente biológico es importante, sobre todo en el tema del Alzheimer, y es que si en su casa, en su familia hay demencia de Alzheimer, eso quiere decir que usted tiene una vulnerabilidad genética, pilas, porque pues tiene la vulnerabilidad por ese lado. Eso no quiere decir que los que no tengan historia de Alzheimer en la familia están imperves a cualquier tipo de demencia. Recuerde que hay otras demencias que se desarrollan por otros problemas. Entonces, sí, puede que usted no desarrolle la demencia de Alzheimer, pero eso no quiere decir que no pueda desarrollar demencia por otras razones. Entonces, hay un componente genético importante, sobre todo en el tema de Alzheimer. En términos de vulnerabilidad psicológica, el estilo de vida. Sabemos que cuando hablamos de estilo de vida, entonces en temas de consumo de drogas, la deprivación de sueño, la alimentación, los problemas emocionales, todo eso, hay un montón de evidencia que demuestra que afectan todo esto, que nos vulneran para desarrollar problemas de demencia más adelante en la vida. Salud, pues ya sabemos por temas vasculares y por demencias causadas por condiciones médicas que problemas de salud, independientemente del que sea, también puede generar en un momento vulnerabilidad para desarrollar demencias. Y problemas culturales, por ejemplo, hay culturas, temas culturales que nos pueden hacer mucho más vulnerable, cosas como, por ejemplo, variables socioculturales como pobreza, malnutrición, una mala alimentación y demás pueden influenciar. Y pues este ejemplo que estoy mencionando acá de las vacas locas del Creutzfeldt Jakob en Papúa Nueva Guinea es porque ellos, hay una tribu indígena que tienen como rito fúnebre. Cuando una persona fallece, ellos cogen el cuerpo, sacan pedazos de cerebro y comienzan reparten entre los familiares pedacitos del cerebro como una manera de despedirse. Y pues obviamente si hay una persona infectada con este virus, pues obviamente vamos a tener una comunidad que todos van a estar infectados con eso, por eso es que es tan peligroso. Y el tema de malnutrición y pobreza, pues nuevamente el tema de problemas de educación, problemas en la nutrición, un cerebro que no se alimente bien, un cerebro que no tenga buenas fuentes de nutrición, pues no va a estar bien desarrollado. Bueno, todo esto va a ser un lío. Y repertorio de habilidades. Y cuando digo repertorio de habilidades, aquí una cosa importante, y es que cuando estoy hablando del tema de educación, pareciera,
o da la impresión que solamente la educación universitaria o académica es la que me protege, y eso es completamente falso. Aquí lo que lo protege a uno son las habilidades, independientemente de qué tipo de habilidades son. Si yo soy un deportista que sé jugar diferentes deportes, que soy estratega, que soy diferentes cosas, que sé hablar diferentes idiomas, eso me protege, a pesar de que en teoría yo no tengo una carrera académica. Si yo hablo diferentes idiomas, si yo programo en diferentes lenguajes, si yo juego videojuegos en diferentes estilos, si yo tengo diferentes habilidades, diferentes maneras, diferentes cosas, diferentes maneras de hacer las cosas, si soy más habilidoso independientemente de lo que sea, la habilidad, pues eso va a hacer que esté mucho más protegido que una persona que tenga un periodo mucho más, que tenga un repertorio mucho más corto, perdón. En tratamiento, pues yo creo que ya todos lo sabemos, pero no sobra mencionarlo, y es que no hay un tratamiento específico para el tema de la demencia. La demencia es degenerativa, es decir, la persona no va a mejorar. Aquí el tratamiento, si me permite la palabra un poco dura, pero es verdad, el tratamiento es puramente paliativo, es decir, la persona, la idea es que pueda vivir en las mejores condiciones durante la mayor cantidad de tiempo, pero eventualmente pues la persona se va a deteriorar completamente. La idea es, antes obviamente que se presente la demencia, prevenir condiciones que la causen, como enfermedades, consumo de drogas, estilo de vida, el tema de sueño, ¿cierto? La alimentación, todo eso que se les altera a ustedes ahorita durante la cuarentena. Y la idea es demorar el establecimiento de los síntomas para aumentar esa calidad de vida en particular. La idea entonces es que ustedes se tomen el tiempo para, ¿cómo les digo yo? Para analizar con la familia y para analizar con el paciente cómo hacemos para que la calidad de vida de la persona pueda mantenerse durante el mayor tiempo posible, ¿sí? La idea es ayudar a los familiares, a los cuidadores y el paciente a ir afrontando ese deterioro progresivo, a ir mencionando que con el tiempo esto va a ir empeorándose, pero que vale la pena pues para que la persona pueda tener la mejor calidad de vida mientras pueda funcionar. Obviamente también por eso es que es tan importante que nosotros no solamente vamos a hablar de los consultantes, sino de cuidar cuidadores. Es igual de importante. Sabemos que el 25% de los cuidadores, eso quiere decir 1 de cada 5, están desarrollando depresión clínica, ¿sí? Casi con hospitalización. O sea, es decir, no quiere decir que los otros 4 estén contentos y felices de la pelota, probablemente los otros 4 estén también tristes y demás, pero no necesariamente están en depresión clínica. Están muy tristes, están en distimia casi, están muy cerquita también de la depresión clínica, pero no quiere decir que estén en depresión clínica. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque es muy normal, muy esperable que una persona cuidando a esta persona se deprima, se aburra, se frustre. Es difícil, ¿no? Que eventualmente los papás a uno no lo reconozcan, que sea difícil que eventualmente ese tipo de cosas se vayan perdiendo y demás, y que tengamos ese tipo de dificultades. En términos biológicos, hay un par de tratamientos experimentales. Tenemos el tema del factor de crecimiento hormonal, que eso se mencionó por allá hace como 10 años al principio del semestre, y es que en el eje HPA y demás tenemos un factor de crecimiento hormonal que puede funcionar en algunos casos, y factor de crecimiento neuronal también algunas veces lo mencionan, pero eso tiene efectos secundarios como temas de tumores y demás. Entonces es un lío. O sea, puede funcionar en algunos casos, pero sigue siendo muy polémico y muy experimental. Lo mismo con el tema de células madre. También tenemos dificultades porque puede generarse algún problema, algún tema de cáncer, algún tumor. Entonces es difícil, el balance aquí es complicado. Y pues tenemos en términos biológicos tratamientos por antidepresivos y ansiolíticos para manejar los problemas afectivos, sobre todo en el tema de depresión y demás que les mencionaba, que puede presentarse junto con el tema de la demencia en particular. Y finalmente, pues tratamientos psicosociales, que esos son los que más nos interesan. Por ejemplo, podemos tener algunas billeteras de memoria, y es que la persona pueda tener no sé, puede ser una billetera físicamente donde tenga los datos de eso, hasta que tenga algo donde sea como un collar, o tenga alguna cosa de pronto en plástico o laminado donde tenga sus datos básicos, su nombre, su dirección, bueno, cosas que le sirvan para acordarse, la foto de alguien y el nombre, nuevamente con quién está viviendo, cosas que le ayuden como a recordar lo que está pasando, ¿no? La estimulación cognitiva en hospital día puede funcionar para también mantener o prevenir el deterioro hasta cierto punto, o extender esa calidad de vida, y es que el trabajo con ellos también es bien chévere, y de hecho yo lo tuve directamente en la clínica de la Inmaculada, donde tuve que trabajar con
con pacientes con Alzheimer que tenían este tipo de dificultades y podemos hacer algunos ejercicios de memoria y demás, que aquí la palabra clave es repetición. Vamos a repetir muchas veces para que eventualmente nos quede mucho mejor y sea mucho más fácil. El seguimiento en GPS o en casa, que aquí lo que hablamos es ya ahorita que la tecnología permite tener manillas, collares, por ejemplo también lo que utilizan por ejemplo algunos atletas cuando van a hacer algunas maratones y llevan el GPS en el pie y ese GPS se alimenta por el movimiento. Entonces también todo eso también nos puede ayudar para que lo podamos ubicar si se llega a perder, porque es muy fácil que se pueda perder. También hay que estar muy atentos en términos psicológicos de la hostilidad del paciente, porque pacientes que tengan conductas más disruptivas llevan más fácilmente a negligencia por parte del cuidador, a que el cuidador lo cuide cada vez menos, a que el cuidador sea cada vez más negligente, a que comience pues, que se deprima, ¿no? Entonces eso es normal y que hay que acompañar siempre al cuidador, pues porque es muy usual que se presenten este tipo de dificultades con estos consultantes y que también el cuidador comienza a tener dificultades afectivas. ¿Listo? Entonces, este fue nuestro tema el día de hoy. Es el tema de demencias, el tema de problemas cognitivos. Cualquier duda o pregunta que tengan, chicos, recuerden, háganla en el aula virtual, en el foro, hablando de problemas de memoria, en el foro, en el aula virtual. Y ya está. Chicos, fue un placer haber estado con ustedes durante este semestre. Lamento que el semestre haya tenido que terminar de esta manera, pero pues nada, tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Espero que ustedes estén muy seguros y demás. Ya lo que queda ahorita en las próximas clases son temas de evaluación, son temas de los parciales y temas también de una jornada que vamos a tener donde ustedes me van a enviar unos videos, se van a hacer unos videitos del tema de presentar unos artículos que ya les yo creo que ya debí haberles mandado un correo relacionado con eso, y si no, me acuerdan y hoy lunes se los envío para que lo tengan presente. Chicos, muchas gracias, espero que les haya gustado este seminario, que les haya parecido útil a pesar de todas estas dificultades. Espero que ustedes y sus familias estén muy cómodos, que estén bien. Los que están en décimo, pues espero que felicitaciones en su grado, que ya van a terminar, ya van a ser colegas, y los que están en noveno y van a pasar a décimo, espero que el otro semestre todo vuelva a la normalidad y podamos encontrarnos nuevamente, ¿cierto?, en la presencialidad. Chicos, un muy fuerte abrazo, que estén muy bien, muchas gracias, chao, estén bien.